Bienvenidos a la sección de opinión social y política de traslamascara.com para compartir hoy con todos vosotros sobre la reflexión de que nuestro futuro es lo ocurrido hace 100 años. De la gripe de 1918, mal llamada española, a la crisis del coronavirus COVID-19 del año 2020 ha pasado casi exactamente un siglo y más allá de las peculiaridades de sus diferentes épocas y de disponer de unos recursos médicos mucho más evolucionados hoy que entonces, convendría aplicar aquella afirmación popular que dice que cuando de la historia no se aprende, se está condenado a repetir los mismos errores, que Aldous Huxley expresó como que quizás la más grande lección es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Aquella pandemia se cobró la vida de más de 50 millones de personas en el mundo, de las que en España se contabilizaron unas 200.000 víctimas. A pesar de lo cual, nuestro país puso el adjetivo al nombre de aquella gripe por el único hecho de que al desarrollarse la epidemia en el periodo bélico de la Primera Gran Guerra, las informaciones periodísticas en nuestro país al respecto no se censuraron, cosa que sí ocurrió en los bandos en conflicto armado. Aquel virus se aceptó que tuvo origen en Estados Unidos a principios de marzo de 1918 en un campamento militar desde el que se exportó a todo el mundo en el caldo de cultivo de los desplazamientos propios del movimiento de tropas vinculado a la guerra. La gripe de 1918 en España tuvo 3 oleadas: en la primavera, de mayo a julio, en otoño, de agosto a diciembre, y en invierno, de enero del 19 a abril, siendo la segunda la más letal y la que acumuló mayor número de víctimas por cada 100.000 habitantes, lo cual en estos tiempos de anunciada desescalada de la pandemia del COVID-19 nos debería llevar a ser suficientemente reflexivos y razonables para no caer en decisiones precipitadas que no hagan sino hacer más grave el problema y desandar el duro camino ya recorrido. Tanto en número de víctimas como en contagiados, así como en pérdida de puestos de trabajo, competitividad y riqueza nacional. No hay justificación hoy para que los trabajadores vuelvan a sus puestos laborales para recuperar la normalidad sin que se les realice los adecuados test para calibrar y conocer su estado biológico, que es algo que los actuales medios tecnológicos y bioquímicos permiten, y que los países más avanzados del mundo que mejores resultados están obteniendo en esta crisis están utilizando como estrategia principal para la vuelta a la normalidad social. Hace unos días, la profesora de Historia de la Universidad de Puget Sound y autora de American Pandemic, Nancy K. Bristow, escribió un revelador artículo en el que compara los muy diferentes modelos de gestión de 2 ciudades norteamericanas durante la gripe de 1918 y los resultados obtenidos, enfrentando las muy diferentes medidas adoptadas por las autoridades de Filadelfia y Seattle. Filadelfia optó por mantener su actividad casi con absoluta normalidad, hasta el extremo de que autorizó un desfile conmemorativo el 28 de septiembre dentro de los actos para captación de fondos para los gastos bélicos de Estados Unidos, y 3 días más tarde se multiplicaron los casos de contagios en unas instalaciones sanitarias desbordadas y unas morgues superadas que ni siquiera pudieron suministrar suficientes ataúdes, hasta llegar a tomar la decisión de enterrar a los muertos en fosas comunes. La ciudad, que presume de ser la capital histórica de los Estados Unidos y donde se declaró su independencia el 4 de julio de 1776, sufrió una de las más altas tasas de mortalidad de Estados Unidos durante la epidemia de la gripe de 1918. Por contra, y al mismo tiempo, la ciudad de Seattle optó por una gestión de la crisis totalmente alternativa a la adoptada en Filadelfia, y el 20 de septiembre se adoptaron medidas severas de limitación de movilidad, comenzando por poner en cuarentena los acuartelamientos militares instalados en su zona de influencia. Se cerraron las escuelas, se prohibieron los servicios religiosos, se clausuraron los espectáculos públicos, se limitaron actividades en según qué negocio, se restringieron las aglomeraciones de personas, se exigió el uso de mascarillas y, aunque el plazo inicial de las medidas era de una semana, se mantuvieron hasta el 11 de noviembre, casi 2 meses después de imponerlas. Posteriormente llegaron 2 nuevas oleadas diferentes que afectaron tanto a una ciudad como a la otra, pero el resultado de víctimas y contagiados fue tan diferente entre Filadelfia y Seattle que la primera encabezó los peores rankings de la pandemia en su país, mientras que la segunda protagonizó la menor afectación entre las grandes ciudades de los Estados Unidos. Y ello, un siglo después, nos debe servir de ejemplo para interpretar lo que hacer hoy y aprender las lecciones de la historia. ¿Seremos capaces? Espero que os haya interesado la opinión que comparto aquí con todos vosotros y os invito a que me hagáis llegar los comentarios que creáis oportunos, los cuales, por anticipado, os agradezco. Saludos a todos desde traslamascara.com y hasta muy pronto.